Bienvenido raza a un nuevo video. Pues vamos a darle unos consejos, unos trucos para estar siempre en guerra, bro. Muchos jugadores pues les gustaría pues empezar a guerrear, a unirse a rallies, cosas así. Subir esa aquí, todo el desmadre. Esta cuenta que está aquí, la Fernando Free to Play, y tenemos también la Rey Fernando, dos cuentas muy diferentes, ya que pues la Fernando Free to Play tiene cosas más míticas. Las cuentas en sí no son free to play, pero llevo 10 meses free to play, por eso le puse así. Muchos se enojan, no tiene nada que ver, bro. La cosa es que llevo 10 meses sin meterle dinero, a mejor en 2 meses ya le empiezo a meter, ¿no? Y no sé si a las dos cuentas o una nada más. Bueno, en sí esta cuenta tiene más o menos 2.3 millones de tropas. Si te das cuenta, siempre va a tener 150k de T5. Y te las voy a decir por qué. Y la de T4 siempre va a tener entre 100k, 200 a 300k. Y de T2 entre 400 por si me llegan a atacar en solo. Aguante el ataque del T5, aguante el ataque del T4 con mi líder claramente. Bueno, esta es una cuenta, esta es la que tiene 2.3. Si nos vamos a la Rey Fernando, contamos con 30 millones de tropas. Por eso te digo que es una gran diferencia. Ok, aquí te das cuenta, 2 millones con T4, T2. Si yo me pongo a unirme a rallies en la Fernando Free to Play, la cantidad de tropas para poder sostenerme sin meterle nada de dinero es de 75k a 100k. Eso es lo que debo de enviar si me uno a varios rallies de 35 a 100k. No, eso hay que tenerlo en mente. Bueno, si esta es la cuenta que tiene pocas tropas, si yo me voy a la Rey Fernando con esta cantidad de tropas, puedo enviar hasta 200k, 150k a 100k, depende del gremio, pero mayormente puedes enviar 100k, 150k, y ya si no ve que se unen mucho, pues ya envía las 200k. Hay que tenerlo en mente eso, ¿no? Bueno, las dos es meterle dinero, ¿no? Hay que tenerlo claro. Bueno, aquí por ejemplo en esta cuenta yo tengo que estar ahorrando todo el tiempo aceleradores y gemas, aceleradores y gemas y recursos. ¿Por qué? Porque como estoy en guerra constantemente haciendo videos y cosas así, eh, pues tengo que estar ahorrando aceleradores. Ayer me gasté haciendo tropas, llegué y mi meta todo el tiempo es tener 150k. ¿Por qué? Porque cambian los rallies, cambia a veces, cambian a, a caballería, artillería. Bueno, ¿a cuántos rallies me puedo unir diario? Dirás tú. Pues te puedes unir si tienes la chance. Realmente muchas veces te une a rally que puede ser capturado tu compañero. Envías tu 75 a 100k. Bueno, el límite de tus rallies, así si eres free to play, va a ser de 1, 2 a 3 rallies, va a ser tu límite diario. Pero lo recomendable son 2 rallies, a que te una a 2 rallies. Realmente a veces en tu gremio hacen más rallies, pero a veces, por ejemplo, yo mi límite diario de aquí de FI son a 3 rallies que me uno yo. Todo depende, si tiene pocas tropas y luego van por otro, te pueden ir hasta 4 o 5, pero tienes que tener un límite de 1, 2, 3 rally, ese es el truco, 1, 2, entonces, o ya haces así, también esto es lo que hago yo a veces en un día me puedo unir a 4 y el otro día descanso, o descanso un día, sí, un día sí me uno a rally, un día no me uno a rallies. ¿Me entienden?
para poder aguantar, a poder aguantar estar en guerra siempre, pero por ejemplo también lo puedes hacer, unirte a un rally un día, otro día unirte a otro rally, o estar teniéndote un día, un rally diario, pues también lo puedes hacer así, lo he hecho así, esas son mis estrategias, pero mayormente yo lo que hago, me uno o dos rallies diarios, eso es lo que hago. A veces no hay rallies, a veces también pues no, que no tengo la suerte de unirme a rallies, pero todo el tiempo estoy en guerra yo, sino siempre estoy en guerra, pues. Por eso te digo que a veces me uno a uno o dos rallies nada más o a un rally. A veces tres, depende del objetivo, bro. A veces me he unido hasta 6 7 rallies que han hecho los compañeros en un solo día, que han sacado titanes. Bueno, esto sería en una cuenta, ya si está en esta cuenta, por ejemplo, de 2 millones, pues ya me podría unir hasta 10 rallies, pero ya sería enviar 100k, enviar 75k, ¿me entiendes? Pero claramente en la otra cuenta que tiene 2.3 siempre voy a irme con 75 a 100k, bro. Eso hay que tenerlo en mente para votar. En tu gremio mayormente piden a 75, 100k, 200k. Entonces si eres un jugador free to play siempre va a enviar 75 a 100k. Y muchos no comprenden eso. Ah, ¿por qué enviaste eso? Aquí te carga madre, güey. Tú envías eso, que te valga reata que los demás. Tú estás apoyando en ese rally, ya que muchos están inactivos, se hacen los tontos, no unirse, ¿no? Entonces, aquí sí puedo enviar 100k, puedo enviar más tropa. Y claramente hago la misma estrategia que allá de ahorrar aceleradores, pero acá en la cuenta de la Fernando Free to Play, todo el tiempo tengo que estar yo atacando castillos vacíos o ahorrando algunas gemitas para poder intercambiar por gemas, ¿no me entiendo? O intercambiar otro recurso por otro. Como ven, aquí tengo recursos porque he atacado castillo y he hecho intercambio. Puede hacer intercambio de un recurso por otro. Depende de tu mochila, ¿no? Porque tengo trigo, güey, pásame trigo, te paso por esto. Y además a veces hay banco, en el gremio pide al banco, no te quedes con las ganas, bro. Por ejemplo, yo en el Brian, el otro tengo dos, hay banco en las dos partes. Y la otra forma, la fórmula secreta que yo a veces utilizo para estar siempre en guerras, acá viene. Si yo tengo dos cuentas como ahorita y quiero descansar una, no, pues por ejemplo, yo estoy en guerra ahorita en las dos, pero por ejemplo, tuviera dos cuentas y estuviera en guerra nada más aquí en fin. Entonces la solución mía es intercambiar cuentas, mover esta cuenta, por ejemplo la Fernando Free Play, cuando ya no tenga tropa, moverla a Bra, ya que pues aquí es realmente aquí en Bra hay más cofres, hay más, te dan más cosas, pues. La cantidad de cofres en Bra es mejor y no hay tanta guerra como en Fi, por eso recupero rápido. ¿Me entiendes? Entonces podría hacer esa opción, pero como estoy en guerra en las dos no lo puedo hacer, pero lo he hecho esa fórmula, ese truco de pues cambiar cuentas, bro, de cambiar esta cuenta para allá. Entonces como tengo bastante este 4, duro 1 o 2 semanas, ya que pues a veces pues ya en 1 o 2 semanas pues imagínate cuántas tropas podría recuperar. También puedo hacer eso, además yo tengo más cuentas que tiene este 4. También lo puedo hacer con otras cuentas que puedo entrar en guerra y descansar una cuenta una semana mínimo. ¿Cuánto puedo recuperar una semana de T4? Muchísima. Entonces así puedo estar intercambiando, güey. Me voy en guerra con una, dejo otra, pum, así estoy, recupero mi gremio principal y así voy recuperando. También es una buena idea esa, es un buen consejo, bro, la verdad. Y pues así estamos en guerra todo el tiempo, brother, con pocas tropas, con muchas tropas y sin meterle nada de dinero, bro. Ese es un consejo que les voy a dar yo. Por eso hago este video para que sepan que como estoy en guerra yo todo el tiempo. Y pues ánimo raza, ya sabes, a través de suscribirte en otro video. Adiós.